Advertencia: este video contiene muchos sonidos fuertes y chistes de humor negro. No se busca ofender. Todos en nuestra vida hemos jugado un juego Flash alguna vez. ¿Recuerdas aquellos momentos en que llegabas de la escuela y te ibas a tu computadora o a un ciber solo a buscar en páginas web juegos Flash? Pues al chile yo no, porque no tuve internet en la computadora, ni tampoco donde vivo no hay ni un solo ciber en la zona. F por mí, pero aún así jugué los juegos de Papás Lobo y en un emulador de la PC de un compa, así que he jugado algunos juegos Flash por lo menos, pero hoy de repente me habían entrado ganas de jugar un juego Flash diferente, pero mi PC todavía no tiene conexión a internet, así que me puse a buscar en la Play Store y me encontré con el ReFlash, un emulador de juegos Flash para Android, y me puse a ver el catálogo de juegos y me encontré con este juego, Mario Combat, así que decidí ver qué tal está y hacerle una review, así que sin más empecemos con esta vainada ya. Bueno, de primeras el menú no se ve mal, nah, mentira, que puta mierda, no sé si es un error de emulación o otra cosa, me imagino que el primero es el botón play, ¿no? Sí lo era. Al iniciar el juego me di cuenta de dos cosas. 1. El juego tiene un gameplay muy simple a base de combos, utilizando solo un botón y las cruces o stick, o claro las flechas direccionales del teclado si juegas en PC, y 2. Que el juego no tiene más enemigos que no sean Koopa-Troopas, lo cual me molesta mucho ya que hay muchos enemigos como los Goombas, los Paratrupas, los hermanos Martillos, etc., y ponen solo a los Koopas. Pero mejor me callo y juego esto para ver qué tal está. Bien, empezamos. Entiendo, podemos saltar de pared en pared como en el Mario 64, además que podemos hacer como en Super Smash Bros. El Smash meteórico de Mario. ¿Saben? Algo que siento que falta es una pistola. Y sí, ya sé que no sería un juego de combate, pero aún así estaría chido que lo hubieran implementado. Un segundo, yo lo puedo hacer, con la magia de la edición. Listo, tengo mi pistola ahora, a tomar por culo. Juas, a huevito es Mario, voy a romperle la madre. Heavy machine gun. Si me fuera tú lo pensaría dos veces antes de atacar. ¡Nos vimos, Giles, conche tu madre! ¡Ven para acá, conche tu madre! ¡Boom headshot! ¡Boom headshot! ¡Boom headshot! Bueno, mejor me dejo ya de payasadas y empiezo a jugar como debe ser. El juego técnicamente consiste en matar Koopas y avanzar, y si eso es todo, pero no se preocupen, después de avanzar un poco te encontrarás con una tubería, la cual te lleva a otra zona del castillo de Bowser. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Pero no te preocupes, mi hermanazo, si avanzas un poco más te encontrarás con una plataforma, la cual te lleva al principio del nivel. ¡No! Nah, es broma, te lleva a... Esta batalla es difícil, debido a que este conchetumare te empieza a lanzar fuego a diestra y siniestra, y después empieza a saltar como loco haciendo ondas expansivas al caer, como en Mario 64 y Mario Galaxy. Tienes que engancharle unos buenos derechazos al estilo de Rocky, y alejarte del cuando. ¡Concha tu madre! Así que si no quieres salir volando a donde la conchinchina, mejor no te le acerques durante mucho tiempo, y después de mucho esfuerzo y habilidad esquivando, derrotas a Bowser, y después... ¿Qué? ¿Que eso es todo? Bueno, no importa, simplemente le doy al primer botón y... ¡por la concha de mí! Se están riendo de mí los que hicieron este juego, yo lo sé perfectamente, yo me largo de aquí. Yo pensé que este juego iba a ser un juego épico, no una basura corta y aburrida, y con épico me refiero a que creí que iba así como Smash Bros, o mínimo como Mortal Kombat. Mario wins. Flawless victory. Fatality. Acabo de buscar el gameplay completo en YouTube y sí, solo dura 8 minutos y termina en donde ya vimos.
Tal vez para muchos los juegos Flash han sido su infancia, pero, si vemos estos juegos más allá de la nostalgia que hay detrás, notaremos que la mayoría de estos juegos no eran tan buenos que digamos. Tal es el caso del juego de este video, y sí, por supuesto que existen juegos Flash que son unas joyitas, pero la mayoría son muy simples, muy cortos e incluso sin ningún sentido alguno, pero a pesar de ello, es la infancia de muchos. Un consejo, no te pongas triste porque ya no puedes vivir otra vez en esos tiempos, mejor, alégrate de haberlos vivido. Yo me despido ahora y adiós ya.